con la necesidad de nombramientos en la Corte Suprema de Justicia. Hola Iri, ¿cómo te va? Acá estoy con Gaby Radiche, con Luis Paginiger, con Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas es nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de hablar con ustedes. Qué grande, Iri, gracias. Escucho un poco bajito y me escucho a mí misma. Bueno, ahí vamos a tratar de acomodar un poquito el asunto. Vos nos dirás si escuchás mejor. Ahí va mejor, ahí va mejor. Bueno, Irina, la pregunta es esa. A ver, en principio yo diría, en términos de proceso, digamos, ¿no? En términos técnicos, ¿por qué hay necesidad de nombrar jueces de la Corte? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué es lo que debería ocurrir para que eso pase? Bueno, parece una obviedad, pero a veces hay que Por eso lo digo, subrayarlo. Sí. La Corte Suprema es la máxima instancia judicial, es la que tiene la última palabra en todos los pleitos habidos y por haber, y bueno, y por esa razón además tiene mucho peso y entidad política, a punto tal de que puede decidir el destino de la patria, si quiere, digamos, ¿no? Bueno, tiene entre manos, de hecho tiene entre manos la Corte muchas causas que son muy determinantes, muy importantes, ¿no? Bueno, es que tiene muchas causas, por ejemplo, sobre cantidad de decisiones de este gobierno, empezando por el decreto que desreguló nuestra vida entera, el ¿no? DNU 70. El DNU 70, exactamente. Y a partir de ahí, bueno, todos los recortes de fondos, ya sea para el transporte, para la educación, para las provincias, todo eso está judicializado y buena parte está en la Corte Suprema. Solamente para empezar, ¿no? Pero por lo menos para dar una idea de por qué es tan relevante y tan determinante lo que puede hacer la Corte, también en materia económica, ¿no? El propio presidente de la Corte se ha encargado, ya desde antes de que empezara el gobierno de Javier Milei, de tirar indicios sobre la posición de la Corte respecto de la dolarización, con lo cual, bueno, también está previsto que discusiones de ese tenor se judicialicen. Bien. Bueno, está por jubilarse Juan Carlos Maqueda, cumple sus 75 años, el gobierno dijo que, ahora en diciembre, el gobierno dijo que, bueno, que como él no pidió renovar por 5 años más, que es una opción que da la Constitución con acuerdo del Senado, ¿no? Si lo pide el interesado, bueno, que ya está, que se jubile. Entonces, ya contaban con 2 vacantes y por eso mandaron 2 pliegos al Senado. La vacante anterior era la que dejó Elena Hayton de Nolasco. Una mujer cumpliendo con los lineamientos de un decreto de la época del gobierno de Néstor Kirchner, conocido como el de los 3 patitos, el 222, que establecía la importancia de que hubiera diversidad de género en la integración de la Corte, así como diversidad de representación de las provincias, ¿no? Y de especialidades. Digo esto porque el gobierno tomó la decisión de mandar 2 pliegos de varones, ninguna mujer. Bueno, estamos hablando de Ariel Lijo, estamos hablando de García Mansilla. Exactamente, Ariel Lijo, ustedes saben, un juez federal muy hábil, con mucha cintura política, con muy buena relación con Ricardo Lorenzetti. De hecho, Lorenzetti, el juez de la Corte, fue quien propuso su nombre ante el gobierno, sobre todo en conversaciones vía Karina Milei, y García Mansilla, que el mismo, bueno, que es el decano de Derecho de la Universidad Austral, que él mismo dijo que sus charlas habían sido con Santiago Caputo. Sí. Ellos pasaron las audiencias públicas en el Senado, pero ahora hay un embudo en la Comisión de Acuerdos del Senado, que es de donde tiene que salir el dictamen para aprobar sus candidaturas y que pase al recinto. Hace muy poquitos días se agregó la firma, que faltaba una sola firma para el pliego de Ariel Lijo, para el de García Mansilla faltan 3. Y bueno, ahí quedó la firma de Lucía Corpacci, representante muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, bueno, cosa que fue todo un dato, ¿no? Claro. Con un dato político. Con un argumento que, si hablamos de argumentos flojos de papeles por el tema de ludopatía, o recién escuchamos a un diputado de La Libertad Avanza decir que comió fiambre, le agarró gastroenteritis y no pudo bajar a ficha limpia, Corpacci dijo, bueno, es que si no estaba el hijo podrían venir peores. Es un argumento sí, la verdad pobre. Que uno
uno esperaría argumentos un poco más sustanciosos, más tratándose de cargos de semejante tenor. Claro. Creo que les cuesta al peronismo defender las razones por las que puede dar apoyo a Ariel Lijo. Ariel Lijo, que entre otras cosas metió a preso a Amado Vudú de la noche a la mañana, y en un proceso además donde fue expuesto a las cámaras, ¿no? En una situación íntima. Bueno, eso entre otras tantas cosas. Eso lo hizo Lijo, digamos. Eso fue Ariel Lijo. Bueno, muchas también estuvo involucrado, si no me equivoco, estuvo involucrado en la divulgación de escuchas que terminaron, ¿se acuerdan? En las conversaciones privadas entre Parrilli y Cristina. Sí, claro. Si no me equivoco, también tuvo mucho que ver en ese tema. Había ahí 2 tandas de escuchas. Había una tanda que se había mandado a hacer por lo que se llamaban las precausas de la Agencia Federal de Inteligencia, que las hacía la AFI porque se le antojaba. Sí. Y había otra que a continuación la mandó a hacer Ariel Lijo, fue aparte pegado, fue muy alevoso, utilizando una causa contra un narco, ¿no? Y bueno, sí, fueron todas las escuchas que se filtraron, el famoso soy yo pelotudo. Claro, bueno, claro. Y todas aquellas, que ojo, porque fue en un periodo en que las escuchas pasaron a manos de la Corte Suprema. No sé si se acuerdan eso. Las escuchas antes dependían de la Procuración, y en un momento pasan a la Corte cuando Lorenzetti era presidente, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, las filtraciones se empiezan en ese periodo, no fueron antes, fueron en ese periodo. Y como bien decís, entre otras las tantas antecedentes del Lijo, está ese. Todo el mundo lo reconoce en tribunales como alguien que es el que conecta a todos los juzgados, es el que arma el tablero, ¿no? Para ahí la pregunta es, Néstor tiene pregunta también, pero ahí la pregunta es, para que no se pase de largo, ¿qué tipo de negociación entabla en todo caso el peronismo como para ponerle la firma para el dictamen del Lijo? Es que esa es la pregunta que yo no tengo, o sea, para la que no tengo respuesta, porque además me cuesta entender que, primero, que el Lijo pueda ofrecer alguna promesa, ¿no? Y segundo, que el peronismo se la crea. La verdad que... Y por otro lado, me parece mal, no me parece bien. Me parece que a los jueces se los debe evaluar, obviamente, por sus aptitudes. Que entiendo también, Irina, pero insisto, es pregunta, que quizá es, bueno, acá tenés el voto para el Lijo, pero en la segunda candidatura, u otras candidaturas más, si es que se amplían, tiene que haber una mujer con determinado perfil. Bueno, el mismo diálogo que ha existido entre algunos operadores del lado del peronismo con el gobierno, pero que han sido mínimos, lo que se pidió es eso. Yo te iba a preguntar, Irina... Apoyamos el pliego del Lijo, pero a cambio queremos una mujer, y hasta tiraron un nombre. Ahora, yo hoy volví a chequear con el gobierno cuál es la posición, y por lo menos lo que a mí me dicen es no al lugar, o sea, no, son los dos o ninguno, y si no, será por decreto, ¿no? Que es Irina, lo que vienen además diciendo públicamente. Sí, ¿qué tal? ¿Qué haces? No, justamente te iba a preguntar que el nombre que había, yo no sigo tribunales, pero lo que leo es que el nombre que habían tirado en el peronismo era Sagnún, pero la pregunta que te quiero hacer más allá del nombre es que tengo entendido que no hay cupo femenino establecido, ¿no?, para la Corte. Lo que hay es lo que decía antes, en el decreto 222 que establece cómo es el procedimiento de selección, sí dice que debería estar cubierta la representación de género. No, o sea, es vinculante, y no es vinculante. Además sabemos que este gobierno hace lo que quiere, o sea, puede tener un decreto vigente, una ley vigente, pero hacen lo que se les antoja. Y si hay algo que vienen militando es toda política anti-reconocimiento de los derechos, digamos, de las mujeres, de las representaciones, de la igualdad, ¿no? Entonces, no me parece que sea para ellos una preocupación. Sí, el peronismo intenta sostener algo que para ellos es un principio en ese punto, ¿no? Para ellos no es un tema.
vos preguntás en el gobierno si es un tema que haya una mujer, y para ellos de momento no es un tema. El otro día Guillermo Francos dijo que podían contemplarlo, pero me da la sensación también de que acá Guillermo Francos a veces dice una cosa y el juego lo está armando Santiago Caputo por su lado y va por este lado, ¿no? Más que por lo que diga el jefe de gabinete. De todas maneras, el jefe de gabinete sí se ha convertido en un vocero de una idea que también cerca de Santiago Caputo te reafirman, que es que no descartan la designación por decreto, que es lo que intentó Macri en su momento. La diferencia con lo que pasó en el momento en que lo intentó Macri es que Macri no había presentado los pliegos en el Senado, no había postulado ante el Senado, ¿no? Ahora sí, entonces es distinto el escenario. Ariel Lijo ya tiene el dictamen en la comisión de acuerdos, ¿no? Vos vas y le propones ahora, no, te quiero nombrar por decreto porque acá no pasa, es un desastre, ¿no? O sea, ser designado en esas condiciones porque no conseguiste las mayorías necesarias, bueno, porque no después pudiste negociar. Hay otra pregunta ahí. No creo que le importe mucho eso al gobierno igual, ¿no? No, si puede, pero también es cierto que en algún momento, ayer lo charlamos a la noche, creo que Fer Cerolini lo planteaba, si vos haces todo muy a la Bartola, doblando y quebrando en algunos casos la regla institucional, la que está escrita y la que no está escrita, en algún momento cuando alguien tiene que venir a invertir, te dice, che, este país es un cachivache. Pero más allá de eso, Irina, y además incluso es muy sintomático que Macri siempre dice que Milei está haciendo lo que él hubiera querido hacer, pero la sociedad no estaba preparada para eso, con lo cual ese sería otro eventual punto como para que eso ocurra. No, lo que quiero preguntarte es si el propio Lijo querría algo así, porque queda, primero eso, y segundo, ¿qué pasaría si fuera el peronismo el que quiere designar en esas condiciones jueces de la Corte? ¿Sería un escándalo institucional internacional? ¿No vendría a invadir la Quinta Flota? Por supuesto. Acá hay un tema de base y es un poco lo que le reclamaba el peronismo ayer al gobierno, que es que, bueno, Javier Milei menosprecia al Congreso por ser suave, ¿no? Detesta al Congreso y va a hacer todo lo posible por ignorarlo, porque es lo que hace en general, ¿no? Y total, saco un veto o un decreto, es un poco así como viene funcionando. El mensaje ayer era, bueno, que no ignoren al Congreso, ¿no? Claro. Entonces, si designan por decreto, nosotros vamos a invalidar esa designación, porque además invalidarla no requiere dos tercios. Ahí se nos entrecorta ahí. Recordemos que Milei asumió y dio el discurso inaugural de espaldas al Congreso, ¿no? Todo eso viene de origen. Pero porque puede. Bueno, pero es un poco lo que está diciendo Irina. El tipo no son precisamente un tipo de gobierno que respete la norma, la institucionalidad, todo lo contrario. Pero porque pudo, lo hizo porque pudo, claro, y hasta acá pudo. La pregunta que permanentemente... Te contesto lo del hijo, si querés. Sí, dale, se te había entrecortado, por eso te hablamos encima, Iri. Dale, bueno, Ariel Lijo tiene una situación que él tiene un cargo de juez. Entonces, primero hay una cuestión. La Corte, el presidente de la Corte o el vicepresidente de la Corte, ¿le quieren tomar juramento a Ariel Lijo? Un dato del origen de esta designación es que Rosati y Rosenkrantz se enojaron cuando fue postulado Ariel Lijo porque además no fueron consultados. Y Milei había prometido que iba a consultar a la Corte, no sé si se acuerdan de eso. No me acordaba eso, ¿no? Pero había dicho que iba a hacer una consulta. Bueno, supongamos que pasó el tiempo y fueron cambiando de opinión. Acá hay otro dato real, que es que Rosati y Rosenkrantz, presidente y vice de la Corte, ellos aceptaron en su momento ser designados por decreto. Después el escenario cambió, porque la Corte de ese momento no les quería tomar juramento, sobre todo Elena Hayton de Nolasco. Entonces sacaron en ese momento un comunicado que decía, no queremos hacer esto ahora de manera apresurada, no te lo estoy diciendo literal, pero que preferían que pasara la feria y que en todo caso, como el decreto de Macri preveía que se activara en el Congreso eventualmente el sistema constitucional de nombramiento, bueno, que ahí se vería, ¿no? Entonces, bueno,
como estaba ese rechazo de la Corte, había discusiones dentro del gobierno de Macri, era un escenario bastante peliagudo. Claro. Entonces la tuvieron difícil, pero ellos mismos lo aceptaban. Ariel Lijo tendría que pedir licencia o renunciar para ser designado en comisión. El decreto que planea el gobierno, por lo que vienen comentándonos a algunos periodistas, sería designar por decreto en comisión por un periodo parlamentario y que después inicie digamos, el proceso de acuerdo que debe tener en el Senado. Sí. Es un garrón todo, Claro, ¿no? claro, y además, para mí es inconstitucional, porque si lees lo que dice el artículo 99, está hablando de que eso se prevé para empleados que dependen de la Administración Nacional, y los jueces y las juezas no son empleados. Es más, no deben ser empleados, Son funcionarios. ¿no? Son jueces, tienen que tener independencia, Claro. porque así está establecida nuestra Constitución. Si quieren otro sistema hay que cambiar la A Constitución. ver, Irina, quiero hacerte una última pregunta. Estamos charlando con Irina Hauser Sí. sobre el momento de la relación de la política tal cual está hoy, el tablero político hoy y la Corte. Yo no quiero ser ingenuo, tengo muy en claro que no se hace lo que se quiere en política, se hace lo que se puede y se negocia. Sí. En función de los intereses y la representación de cada sector de la política, se negocia lo que más se puede echando mano a las cartas que cada uno tiene. Bueno, el peronismo tiene un número muy importante en el Senado, una representación política muy importante en el Senado. No sabemos qué representación va a tener después de la próxima elección, entonces está echando mano a la negociación que pueda para hacer o para tallar en la Corte en representación mejor de sus intereses. Y la política es así. Y después seguramente podremos discutir entre los juristas más experimentados y experimentadas, las personas con mejor visión de todo esto, cuál sería la mejor conformación de una corte, con cuántos miembros, representando qué áreas de lo jurídico, etcétera, etcétera. ¿Vos encontraste en todo tu recorrido un punto de equilibrio entre la rosca lógica y necesaria y al mismo tiempo los mejores intereses para el poder judicial? ¿Cómo evalúas eso? ¿En la historia de la Corte? No, muy buena. No, Bueno, para vos, digamos, ¿cómo lo mirás vos? ¿Hasta dónde decís, bueno, esto también es aceptable, es parte de la negociación? ¿Hasta dónde decís, no, esto es un montón? ¿Cómo configuras esa frontera o ese límite? Te lo pregunto a vos, Irina, ¿eh? Sí, no, es que para mí es inadmisible. Ay, se nos está entrecortando. Pará, vos justo lo más, Sí, estaba sí. diciendo lo más importante. Lo más importante. A ver, ahora. A ver, ¿ahí me escuchás? Dale, sí, ahí sí, dale. No, yo te decía, para mí es inadmisible que metan jueces por la ventana. Y además No puedo creer que se nos caiga ahora la Creo charla. que dijo que lo metan por la ventana. Que es inadmisible que se es metan jueces por la inadmisible. ventana. Hola. Está difícil. Hola. Pará, que Hola. cortamos y nos volvemos a conectar por Dale. otra vía, así completás la Dale, respuesta. Bueno, amplío un poquito, porque la verdad es que siempre nos encontramos con esta idea. Con la idea de lo ideal versus la idea de lo posible. Sí. No solamente en términos del Poder Judicial, la conformación de la Corte, hasta en el diseño de políticas de un gobierno. Piensa en el gobierno de Alberto Fernández. Sí, igual La dice, discusión que nos atravesó todo ese tiempo. dice uno de mis gurús, Silvio Rodríguez, que de lo posible ya se sabe demasiado, ¿no? Hace rato que venimos con lo posible. No tengo ninguna duda de qué pensás vos sobre eso. Claro, habría que ver si se puede empezar a pensar algo que se acerque un poco más a lo que realmente se necesita. Porque con lo posible ya estamos... A ver, Irina. Estoy acá, Dale, ahí Estoy está, acá. perfecto, mejor, dale. Bueno, decías, para mí es inadmisible meter jueces por la ventana y ahí vas a continuar. Sí, me parece degradante que los jueces o sea, que quienes son candidatos a ocupar ese cargo tan importante lo admitan. Porque creo que lo primero que tenés que demostrar, según nuestro sistema representativo de republicano y federal, tienen que ser tienen que ser personas con independencia. No quiere decir que no tengan ideas políticas. Para mí, al contrario, está bueno que los jueces admitan sus ideas políticas. Ujú. Pero lo que está previsto en la Constitución y que además respeta los derechos del pueblo es que se los elija a través de este mecanismo con acuerdo del Senado, ¿no? Eso me queda eso claro, por un pero lado. ¿y Y desde me la parece, política? lo que me parece acá es que, es que estamos ante un gobierno que no quiere, no le interesa la negociación. O sea, es el gobierno de la imposición, no es el gobierno de la negociación. Y lo peligroso de esto es que te van corriendo los límites de todo.
de todo, en todos los terrenos, ¿no? O sea, vos dirías, Entonces, bueno, yo acepto que haya negociaciones políticas, pero ojo con quien negociás, porque todo lo que te viene demostrando el gobierno en términos de negociaciones que te deja, claro, de garpe siempre. es que sí, es lo que viene ocurriendo. Entonces, pero porque es el gobierno de la antipolítica, ¿no? Ojo, tampoco no, o sea, no sé, a mí me parece bastante, en este contexto idealista, que el peronismo esté apostando a una negociación, no me parece mal, me parece lo más democrático, digamos, Pero te parece riesgoso. pero sí, me parece riesgoso, pero también el gobierno está presionando muy fuerte con esto de las designaciones por decreto, ¿no? Ujú. Me parece que hoy ambas cosas son factores de presión mutua y temo que se termine imponiendo el gobierno, ¿no? Están Ujú. muy envalentonados por lo que vengo escuchando y hablando. Hemos tenido otros momentos. La verdad, mira, yo pensaba, la designación de Rosenkrantz y de Rosati en su momento, Ujú. fracasó el intento de Macri. Ahora, cuando fue al Congreso hubo una negociación. Cuando esto fue al Congreso y sacaron más votos de lo que habían sacado los jueces que postuló Néstor Kirchner. Entró Rosati con 60 votos y Rosenkrantz con 58. Moraleja, ¿qué querés decir con eso? No, lo que te estoy diciendo es que terminaron siendo jueces designados legítimamente y digamos, con las reglas de la discusión política y Claro. y democrática. Eso es lo que digo. Bien. Acá lo que se está tratando de hacer es, bueno, te quiero imponer lo que se me antoja, ¿no? Y además, bueno, va a contaminar cualquier mirada que se pueda tener, obviamente, sobre la Corte Suprema, que creo que igual está contaminada, y que en el caso de Rosati y de Rosenkrantz durante sus años, incluso durante el macrismo, demostraron que hay un proceso que, bueno, que hay teorías sobre esto, ¿no? De cómo se mueven los poderes judiciales respecto de los poderes ejecutivos, que es como una especie de defección estratégica, ¿no? Así le dicen. Ujú. Entonces se van adaptando a los momentos. Bien. Aún la corte vieja, la corte que para mí fue la mejor corte, ¿no? La que quedó conformada en el impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner, ya cuando en la segunda presidencia de Cristina empezó a virar notablemente. Empezó a virar porque olfateaban un cambio de rumbo político. Claro. Bueno, y eso es lo que pasa, también es una característica del Poder Judicial en general. Ahora, bueno, creo que estamos en una situación bastante peor que incluso en aquel entonces. Ujú. Entonces, me parece que va a quedar todavía peor posicionada la Corte si la situación de designación de los jueces es esta, Bien. pero bueno, evidentemente es algo que a este gobierno no le importa. Ojalá se logre alguna clase de diálogo. Yo por ahora no lo estoy viendo muy nítidamente. Irina, gracias como siempre. Un abrazo y nos vemos en un ratito. Un beso, chau, Irina gracias. Hauser charlando con nosotros. Para mí ahí está el punto eventualmente, ¿no? Va a pasar lo que vaya a ocurrir, pero en esta asunción de la negociación política, en el reconocimiento de que la negociación política es parte, en la conformación de algo que no es menor, que es uno de los pilares de una república como la máxima autoridad del poder judicial, quien rige efectivamente qué es constitucional y qué no,